Para repasar y para ponernos en lo que vamos a estar hablando en esta mañana, la semana pasada habíamos visto con Alejandro acerca de los músculos en la iglesia. Los músculos dijimos que le dan fuerza y le dan algo a la iglesia. ¿Alguien se acuerda cuando estamos hablando de músculos dentro de la iglesia? ¿A qué estamos haciendo referencia? ¿Alguien se acuerda? Si alguien se acuerda, hay librito hoy. Cuando suceden cosas malas. Dice, respuestas reflexivas a preguntas difíciles. Si alguien se acuerda sobre qué estamos hablando cuando decimos músculos dentro de la iglesia, ¿de qué está hablando? Y si me dicen los dos músculos que vimos la semana pasada, bueno, se llevan el librito para tenerlo en su Biblia y leerlo. ¿Alguien se acuerda? Dale, a ver. Voy a ser exigentísimo con esto. A ver. La pregunta es, ¿de qué estamos hablando en la iglesia cuando decimos los músculos? Dijimos que esto es algo que en la iglesia es. ¿Alguien se acuerda? Eso es cómo funcionan los músculos. Tenés la mitad, una vez arranca una hoja y te doy una hoja. No más. ¿Qué es cuando hablamos de los músculos dentro de la iglesia? Menos mal que no traje un libro de algún autor importante, porque si no, ahí... ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No revisan sus notas? Bueno, queda vacante para la semana que viene. Cuando hablamos de músculos fuertes en la iglesia, estamos hablando de actividades espirituales. Estas son las actividades espirituales que le dan fuerza y movimiento a la vida de una familia eclesiástica. Y habíamos mirado el discipulado. El discipulado le da movimiento a la iglesia. La adoración le da fuerza a la iglesia. La vida de oración le da fuerza a la iglesia. Y hoy vamos a ver dos más. Hay varios músculos más. La semana que viene ya vamos a terminar con este tema de los músculos y vamos a empezar con otra parte del cuerpo. Pero hoy me gustaría enfocarme en dos músculos más o dos actividades que hacen que la iglesia sea fuerte. Estos dos músculos tienen que ver con el fortalecimiento de las familias en la iglesia y el equipamiento de los creyentes en la iglesia. El fortalecimiento de las familias y el equipamiento de los creyentes en la iglesia. Entonces, pensando en estos dos músculos, vamos a comenzar con una pregunta para que podamos interactuar un poco y entrar en lo que vamos a hablar. Pensemos un poquito, ¿no?, en esta idea de una iglesia fuerte. Ya hemos hablado un poquito de esto semanas anteriores, pero es bueno reenfatizar el concepto de qué es para nosotros una iglesia fuerte. Porque eso termina muchas veces definiendo la práctica de cómo hacemos las cosas en la vida y cómo también es nuestra expectativa de las cosas que esperamos que sucedan en la iglesia. Por eso, ¿qué es para vos o qué es para nosotros, ¿no?, una iglesia fuerte? ¿Qué significa yo soy una iglesia fuerte? ¿Qué les viene a la mente cuando pensamos en esa definición de iglesia fuerte? A ver, son las 10:10, ya tenemos que estar. Edu. Muy bien, una iglesia fuerte podemos llegar a decir que nosotros tenemos buena predicación, una iglesia fuerte en la palabra. ¿Qué más podemos pensar cuando pensamos en una iglesia fuerte? ¿Qué más? Alguno puede pensar, bueno, una iglesia fuerte es una iglesia con muchas personas, con muchos miembros. No, eso es una iglesia fuerte. Otros pueden llegar a pensar, una iglesia fuerte es una iglesia que tiene un buen edificio donde congregarse. Pero saben que en el Nuevo Testamento la Biblia presenta otra respuesta, que realmente es una iglesia fuerte. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que sacar nuestra definición de la Biblia para poder imitar lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, una iglesia fuerte podemos decir que es cuando las familias son edificadas y cada creyente participa del ministerio de edificación. Eso es lo que hace que una iglesia sea fuerte.
que la gente, las familias, las personas individuales sean edificadas. Eso es fundamental, que vos puedas comprender que ser parte de una iglesia bíblica es ser una persona que está siendo edificada en lo personal y que está dando edificación a otras personas. Y bajo esas dos premisas vamos a ver, primeramente, estas dos actividades que hacen que la iglesia sea fuerte. El cuidado de las familias. La iglesia debe cuidar las familias. La iglesia debe fortalecer a las personas en la iglesia. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, acompáñenme al primer pasaje que vamos a estar meditando. Vamos a sacar algunas conclusiones de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Esta es la verdad, esta es la primera verdad. Dios estableció la familia para transmitir verdad. O sea, ¿por qué es importante en esta mañana fortalecer tu vida, fortalecer tu familia? Porque Dios estableció la familia para transmitir la verdad. Eso es algo que vemos acá en la Escritura y vamos a mirarlo lo que dice en la palabra del Señor. Versículo 6 del capítulo 6 hasta el 9 dice, 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense, ¿no? Primeramente comienza aquí hablando Moisés sobre dónde tiene que estar esto primeramente, para que yo lo pueda impartir a otro, para que yo pueda ayudar a otro. ¿A dónde tiene que estar primero? ¿Ven qué importante que es cuidar nuestra alma? Qué importante que es cuidar de nuestro corazón. Es súper importante a la luz de todo lo que vemos en la Escritura, del cuidado del alma, el cuidado de nuestras vidas. Hay otro pasaje que dice, ¿no? Allí en Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Es importante el cuidado de nuestro corazón. Entonces dice, todas estas cosas que yo te mando, que te voy a pedir ahora, tienen que estar en tu corazón. Luego que están en tu corazón, versículo 7, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense qué importante era para el pueblo de Israel, ¿verdad? Llevar las escrituras y qué importante eran para las familias en Israel poder instruir a sus hijos en la palabra del Señor. Saben, hermanos, que la familia es la unidad designada por Dios para pasar el camino de rectitud a la generación siguiente. O sea, aquí estamos viendo que el énfasis de nuestros versículos tienen que ver en el paso o la transmisión de la palabra a las próximas generaciones. O sea, dice, no, lo que vos recibiste, yo te voy a pedir que vos hagas una tarea. Le transmitas a tus hijos, a tus generaciones, la palabra del Señor. Y esto lo vas a hacer de esta manera, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Entonces, fíjense, ¿no? Acá hay algo que es muy importante y lo voy a resumir en una sola idea. En estos versículos podemos ver la alfabetización de la familia. La Biblia habla acerca de la alfabetización de la familia. ¿Alguien sabe cuando estamos hablando de alfabetización qué significa? ¿Alguien tiene una idea de lo que significa alfabetizar? ¿Qué significa? Enseñar. Tiene que ver con instruir. Entonces, fíjense, ¿no? de por qué realmente nosotros hoy nos juntamos en la escuela, ¿no? A aprender la Biblia. ¿Por qué piensan que hoy estamos sentados acá y no estamos tomando mate en la Rambla, mirando cómo sale el sol?
¿Por qué piensan que es importante alfabetizarnos? No, porque a veces pensamos y somos como robots. Venimos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos. ¿Cuál es la razón? Quiero que me ayuden a pensar a mí. Quiero que me den una razón por la cual sea valedera para que yo venga a sentarme 2 horas en un lugar a escuchar la Biblia y no hacer otra cosa. O sea, ¿por qué yo debería venir a sentarme? Ustedes me quieren traer a mí a la iglesia y yo quiero hacer otras actividades y ustedes me dicen, pero es importante escuchar la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Por qué piensan que la alfabetización es importante en la Biblia? Edu. Muy bien, fundamento de lo que creo. ¿Qué más? ¿Qué más? Conocer a Dios. ¿Qué más? Muy bien. Fíjense que aquí en el texto estamos viendo en sí un paradigma que tiene que ver con la alfabetización de la familia. Y es por eso que en la iglesia la escuela dominical está guiada con ese objetivo de alfabetizar, traer instrucción no solamente de conocimiento, sino un plan de trabajo o un plan de estudio que ayude a fortalecer a la familia, a cada individual en las cosas del Señor. Porque vemos que es importante que el medio de instrucción sea la palabra. Entonces hoy por eso es que los niños tienen sus maestras y tienen su plan de trabajo, y el plan de trabajo es alfabetizarlos, enseñarles quién es Dios. Nosotros nos juntamos en esta mañana con ese fin, para poder aprender acerca de quién es Dios. Y por eso es importante, ¿no?, que nosotros podamos entender que Dios estableció la familia en la iglesia para transmitir la verdad. Ahora, cada familia, como decimos, es un mundo aparte. Cada familia tiene dificultades, cada familia tiene sus desafíos, y es por eso que nos necesitamos como iglesia para poder nosotros ayudar a estas familias a crecer, ¿no?, en la crianza de los hijos, en el ánimo de los desafíos que hay espirituales. ¿Y esto por qué? Porque es claramente que hoy la familia está atacada por el enemigo. La familia hoy está atacada por el enemigo. Por eso no debemos sorprendernos cuando vemos ataques contra el matrimonio. Si el aire está fuerte, pueden apagar. Matrimonio se ve atacado hoy en día. La crianza de los hijos se ve atacada hoy en día. La autoridad de los padres se ve atacada hoy en día. Los valores bíblicos de la familia se ven atacados. Entonces, ¿qué hacemos en base a esa problemática? Bueno, esto implica que nosotros tenemos que cuidar a las familias de la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo los vamos a cuidar? ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿Cómo cuidamos a esas familias que tienen su matrimonio, que tienen su crianza, que tienen que pasar estos pasajes, como dice acá, ¿no? Cuando te levantes, cuando vayas por el camino, ¿cómo hacemos? Bueno, una de las cosas que podemos hacer en la práctica, específicamente, es orar. ¿Cómo cuidamos a las familias de nuestra iglesia? Orando. La Biblia dice claramente que debemos orar unos por otros. Entonces, nosotros como hermanos en la fe deberíamos ver las familias de nuestra iglesia y acercarnos a esas familias que tienen sus desafíos, que tienen todas sus dinámicas allí, y acercarnos y preguntarles cómo pudiera orar yo por ti, por tu familia. ¿Cómo pudiera orar? Porque eso ya genera movimiento, ya genera actividad. Recuerden que dije que los músculos son las actividades espirituales. No son actividades que nosotros hacemos en la iglesia, como por ejemplo, ¿no?, reuniones que nos juntamos a comer, reuniones que tenemos un buen tiempo juntos. No está hablando de esas actividades, está hablando de actividades espirituales. Cosas que van a ir en pro del fortalecimiento. Orar unos por otros. ¿Cómo podemos ayudar a las familias de nuestra iglesia? Apoyándonos mutuamente. Fíjense, ¿no?, que la tarea hoy en día de preservar la unidad en la familia
No, necesitamos el apoyo de hermanos. Necesitamos el ánimo, ¿no? De que cuando quizás estamos en la lucha allí de nuestro matrimonio, estamos en la lucha de la crianza, no solamente con los valores bíblicos como hoy la cultura los desafía, podamos nosotros también apoyar con la escritura, podamos visitar a las familias, a los hermanos, podamos alentarlos en esto de alfabetizar a los hijos. ¿Por qué es importante la palabra en todo esto? Porque la alfabetización tiene que ver con lo que dice el libro de Romanos 10. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. Entonces es muy importante que nosotros cuando nos visitemos, tratemos de fortalecer y cuidar a las familias, podamos realmente llevar la palabra. Llevar la palabra. Alentar a las familias, alentar a los hermanos y a las hermanas con sus hijos en este proceso que las maestras de escuela dominical están haciendo, que es alfabetizando a los niños. Como también yo los estoy alfabetizando a ustedes hoy, dándoles instrucción de lo que deberíamos hacer. Entonces, en la semana, esto que fíjense cómo funciona ahora con lo que aprendimos la semana pasada, el discipulado. Qué importante es ir esta semana y acercarnos, ¿no? Y yo sé, me van a decir en su mente, pero yo estoy súper ocupado, no tengo tiempo. Ser cristiano implica ser intencional. Ser cristiano implica ser intencional. Entonces, pensar no solamente quizás en que a mí no me ha contactado nadie, porque yo debería hacerlo, sino pensando en lo que dice Filipenses capítulo 2, ¿no? El poder nosotros pensar en cómo podemos ayudar a otros. Entonces, la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cómo podemos ayudar como iglesia a las familias que hoy están luchando? ¿No? Y yo creo que todos tenemos una familia. Quizás uno se pregunta, bueno, yo estoy solo. Más a favor todavía de poder insertarte en la vida de una familia y ayudar a otros. Entonces, fíjense, ¿no?, que este es el primer movimiento que la palabra de Dios nos muestra como una actividad espiritual, fortalecerlos, animarlos, alentarlos, ¿no? Yo veo que aquí en este pasaje, y hay otro pasaje, ¿no?, pero vamos a ir a mirar a Jueces capítulo 2, un pasaje más, Jueces 2. Fíjense, ¿no?, la instrucción de Moisés acá es, hace esto en tu familia. Ahora, fíjense, ¿no?, mi argumento para que ustedes puedan ver que es necesario fortalecer la familia. Porque uno pensará, bueno, que cada uno se encargue de su familia, cada uno tiene un padre, una madre, los hijos, que cada uno es responsable de criar su familia y hacerlo como Dios dice. Yo ya tengo demasiados problemas con la mía. Pero fíjense esto, ¿no? Ahí en Jueces capítulo 2. Dice, vamos a empezar con versículo 6 para entender un poco el contexto de Jueces 2. Recuerden, el libro de Jueces es acá, ya ellos entran a la tierra prometida, ¿no? Y Dios establece una manera de gobierno para que el pueblo de Israel no se desbarranque, y esto tiene que ver con los jueces. Entonces, fíjense, dice, después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Recuerden el contexto. Sacalos todos los días por la calle y hablarles la palabra. O sea, esa es la responsabilidad en Deuteronomio. Seguimos en la historia. El pueblo sirvió al Señor todos los días. Dice, y todos los días los ancianos que sobrevivieron sobre Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho en Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También toda aquella generación fue reunida con sus padres. ¿De qué generación está hablando? De esa generación que hablamos en Deuteronomio.
pon la palabra en tu corazón y saca a tus hijos en la calle y hablales la palabra. Toda esa generación de padres no está más. Se murieron. Ahora viene la segunda generación y se levantó, noten lo que dice, y se levantó, versículo 10, otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Me pueden explicar cuál sería el problema del versículo o el problema del texto? ¿Dónde cae el énfasis del problema? ¿No hicieron qué? O sea, acá hay tres generaciones, concuerdan con esto, ¿no? Miren, está la generación que salió de Egipto, la primera, la generación de Josué, con los hijos que escucharon la palabra, esa que escuchamos en Deuteronomio, y la tercera generación dice, no escuchó, no conoció al Señor. La pregunta es, ¿cuál generación falló? ¿Cuál falló? La del medio. La del medio. No transmitió lo que tenían que hacer. Eso trajo consecuencias devastadoras, ¿no? Entonces uno quizás podría estar diciendo, bueno, pero las familias que tenemos en la iglesia son hermanos fieles que le van a enseñar a sus hijos. Excelente. Pero nadie garantiza que esos niños que hoy están en la iglesia van a creer. Lo que sí es nuestro deber como iglesia es alfabetizarlos, es enseñarles la palabra y apoyar a las familias a que puedan crecer sus hijos en el temor del Señor. Fíjense qué triste el panorama, ¿no? Teniendo todo, porque uno pensará, ¿y esto puede pasarnos? Sí. Quizás muchos de ustedes acá son primera generación de creyentes, primera generación. Algunos, segunda generación. Pero fíjense en los niños que tenemos en nuestra iglesia, ¿no? En los próximos 15 años. Es muy importante porque Dios te ha puesto a ti en este tiempo y en esta generación para que inviertas ahora en esta generación. Por eso, hermano, yo quiero en esta mañana llamarte a la conciencia, que tú tomes conciencia que la vida cristiana no es solamente tu burbuja y la mía. La vida cristiana es las generaciones venideras. ¿Cómo nosotros vamos a seguir perseverando hasta que el Señor venga en las próximas generaciones? Por eso Dios te quiere usar a ti y a mí. No quiere usar a la generación que ya pasó. A nosotros nos quiere usar para poder fortalecer en este tiempo a las familias a que puedan hacer el trabajo de pasar el bastón, por así decirlo, de la fe. Y fíjense, ¿no?, que estamos nosotros en un tiempo importantísimo, porque es un tiempo donde las cosas van empeorando y vemos que la venida del Señor se encamina cada vez más. Entonces, más trabajo hay para hacer. La vida no se trata solamente de arreglar nuestros problemas, de cambiar nuestras circunstancias. La vida se trata de progresar en el Evangelio, de perseverar en el Evangelio y formar generaciones que conozcan a Jehová. ¿Por qué? Porque esas generaciones van a alcanzar a otras generaciones. Por eso tenemos que pensar, ¿qué parte tengo yo en la historia? ¿Qué parte Dios me puso a mí en la historia? Y en la historia que Dios te puso es esta hoy, en la cual eres parte de la gran historia de todo un plan redentivo en el cual Dios quiere usar nuestras vidas. Entonces, eso le da fortaleza a la iglesia. Creyentes que están cuidándose mutuamente unos a otros para poder pasar la generación. Fíjense, ¿no?, qué triste sería, ¿no?, y que esto ya lo vemos como ejemplo también, ¿no?, de las advertencias que Jesús da en el Nuevo Testamento a las iglesias en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? ¿No? Una de las cosas que he aprendido estudiando ese pasaje es que el único que está autorizado para hacer un diagnóstico de cómo está la iglesia es Jesús, porque Él es la cabeza y Él tiene la autoridad.
Y él da un diagnóstico acertado. En las 7 iglesias que están ahí en Asia, él dice, yo conozco tus actividades, yo conozco tus obras, has hecho esto bien, pero tienes que cambiar esto. Entonces, fíjense, ¿no?, que hoy de todas esas iglesias, lo único que ha quedado, ¿saben qué fue? ¿Saben lo que quedó de todo eso? Ruinas. Si tú vas hoy a Turquía, puedes hacer un viaje ahí cerca de Estambul y ahí puedes ir y visitar los 7 lugares en los cuales estas iglesias funcionaban en un momento. Y uno pensará, ¿qué pasó que estas generaciones no pasaron la posta? Se confiaron. ¿Y quién garantiza que si el Señor tarda en venir, no está el tiempo todavía de su venida, esta iglesia siga funcionando cuando yo ya no esté más, cuando ustedes no estén más, y estos niños que están en brazos o están escuchando la palabra, sean los que estén acá adelante enseñando, sean los que estén ahí atrás enseñando? Dios nos va a pedir a nosotros también cuenta de si hemos invertido, qué he hecho yo en este tiempo para invertir en las familias de la iglesia que Dios me ha puesto. Entonces piensa en esta mañana, ¿no?, cómo Dios nos quiere usar. ¿Cómo Dios nos quiere usar? Y eso me lleva al último punto que vamos a hablar en estos minutos que nos quedan. La iglesia no solamente debe fortalecer las familias, sino que la iglesia se debe equipar para servirnos unos a otros. Eso le da movimiento espiritual. La iglesia se debe equipar para servirnos unos a otros. Debemos equiparnos, debemos entrenarnos, debemos capacitarnos para servirnos unos a otros. Y déjenme mostrarles con el texto en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Fíjense que en la providencia del Señor no es ninguna casualidad que las enseñanzas que estamos dando en la iglesia están dirigidas por el Señor. Los miércoles estamos aprendiendo sobre los dones, cómo usar lo que Dios me dio, cómo poder servir de una manera efectiva usando lo que el Señor me ha capacitado. Entonces, miremos ahora lo que dice este texto en Efesios capítulo 4. Vamos a leer versículo 11 en adelante, y dice, y Él dio a algunos, no todos, ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense cómo va como de menor a mayor, ¿no?, en el tema de los grados, o sea, en el tema de los dones, como ya hemos visto anteriormente, ¿no?, o de los oficios, por así decirlo. Pastores son los últimos con los maestros, los primeros eran los apóstoles y los profetas. Muy común era eso en la era del Nuevo Testamento, los primeros cristianos. Después eso ya fue pasando, fueron cesando, y ahora dice, Dios dio, dice, pastores y maestros con un propósito. Noten versículo 12, a fin de capacitar. Esa palabra capacitar tiene que ver con la idea de instruir, de formar, de mentorear, de hacer discípulos. Dice, capacitar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia es un ministerio. Las personas son un ministerio. O sea, ¿cuál es el fin? Mirando el versículo, quiero que me ayuden. ¿Cuál es el fin o cuál es el propósito por el cual el pastor está en la iglesia? De acuerdo al versículo 12. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el fin? Que los santos ministren. Ese es el fin. Que los santos puedan ministrar. Que los santos puedan servir. Esa es la responsabilidad. Entrenar, capacitar, enseñar, para que los santos puedan ministrar. Y cuando los santos van a ministrar, algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Miren, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Cuando la iglesia, los hermanos están activos, sirviendo al Señor, va a haber edificación. Dios nos va a llamar a cuentas de cómo nosotros estamos usando nuestros dones. Dios
está muy interesado, hermanos, en esta mañana en la edificación de la iglesia. Dios está más interesado que yo. Dios está más interesado que vos en la edificación de la iglesia. Pero lo más lindo de todo esto es que Dios nos quiere ayudar. Entonces, ¿cómo Dios nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que nosotros nos podamos capacitar. Todos somos ministros. En otras palabras, ya que la iglesia es un ministerio en general, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿no? El ministerio de la escuela dominical. O sea, nosotros a veces en nuestra mente ponemos en casilleros las cosas que son importantes en la iglesia. Lo que es importante en la iglesia es el domingo, congregarse, adorar al Señor, escuchar la palabra, el ministerio con los niños, el ministerio con los matrimonios, el ministerio con los hombres. Esos son actividades que tienen un fin. ¿Cuál es el fin? Edificar, edificar. Pero en sí la iglesia es un ministerio. La iglesia es un ministerio en la cual nosotros, como vemos aquí en la palabra del Señor, no debe todo descansar en la vida de los ministros. No debe descansar todo sobre la vida de los líderes. Todos los creyentes estamos llamados a ministrarnos unos a otros la palabra. Colosenses capítulo 3 habla de esto. ¿Se acuerdan cuando dice, no? More la palabra del Señor en abundancia entre ustedes. Hablen las cosas que edifican para edificación del cuerpo. Busquen animarse con estas palabras. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos, en ejemplos sencillos, ministrarnos unos a otros? ¿No? Porque dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ministerio es ministrar, ser de bendición para la edificación del cuerpo de Cristo. Primeramente que nada, ejemplos sencillos de cómo podemos nosotros ministrar es visitar. Visitar es un aspecto importante del contacto de vida de iglesia. La visitación en la vida de una iglesia es importantísima. Es muy importante que los creyentes traten intencionalmente de cultivar un tiempo juntos, en el cual puedan compartir cargas, puedan rendirse cuenta. La rendición de cuenta, hermano, en la vida de un creyente, ya hemos hablado de esto, es fundamental. Yo no puedo andar por la ciudad como que no le rindo cuenta a nadie, me manejo como quiero, hago lo que quiero. Y el testimonio del Señor es muy importante. La vida eclesiástica, cuando la vemos en la vida de la iglesia, dice, los hermanos comían juntos, los hermanos oraban juntos, los hermanos leían la palabra juntos. Los hermanos compartían sus luchas juntos, lloraban juntos. ¿Se acuerdan, Romanos? Gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando hay funerales, lloramos todos juntos. Cuando hay fiesta de cumpleaños, cuando hay baby shower, celebramos todos juntos. Cuando hay nuevos trabajos en la iglesia, celebramos todos juntos. Cuando alguien pierde el trabajo o se enferma, lloramos todos juntos. Porque eso es lo que le da vida a la iglesia. Entonces, pensemos en esto, ¿no? La semana pasada éramos desafiados en la oración, éramos desafiados en el discipular, en el pasar tiempo. Y discipular, recuerden, no es siempre un estudio bíblico. Discipular es lo que el Señor me ha hecho a mí y me está haciendo en Cristo, ayudar a otro que viene atrás a poder caminar lado a lado con sus luchas, con sus problemas, ¿verdad? Y mostrarle qué es lo que la palabra dice y qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y agarrado de otro al frente, que va quizás madurando, ¿no? Y nos agarramos, lo miramos para adelante, lo miramos a que está atrás y los que estamos en el medio, vamos todos en una dirección. ¿Hacia dónde? El libro de Hebreos dice, caminamos hacia la perfección. Caminamos hacia Cristo. Nos animamos, oramos, enseñamos, aconsejamos, servimos. Miren lo que dice un texto más, terminamos con este, 2 Timoteo 2:15. Yo quiero animarte a que tú te puedas capacitar para poder ministrar. ¿No? Y tú capaz me dices, el estudio no es lo mío. La capacitación no tiene que ver necesariamente siempre con el estudio. Tiene que haber una recepción de información, obviamente, para poder aprender a hacer algo.
Pero fíjate tú lo que dice ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2:15, terminamos con este versículo. Dice, procura con diligencia. ¿Ven? ¿Dónde está el peso del énfasis ahí? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión ¿qué? La palabra, de verdad. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que aprender a manejar la palabra? ¿Dónde está el énfasis acá? ¿Hay que aprender a manejar la palabra? ¿No hay que avergonzarse? ¿O hay que procurar con diligencia? ¿Dónde está el peso? Procurá esto con diligencia. Yo creo que nosotros estamos procurando quizás muchas veces en nuestras vidas con diligencia otras cosas, que llevan a otras cosas y a otras cosas. Y ahí se ve la diligencia, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, procurá con diligencia presentarte. Acá estoy, Señor. Como obrero. Aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no se tiene que avergonzar? ¿O de qué no se tiene que avergonzar? ¿De que trazó mal la palabra? ¿De que se equivocó al dar un versículo? ¿De qué no se tendría que avergonzar? Dice, procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Significará que ese obrero va a tener que estar ante el Señor en algún momento y le va a tener que explicar al Señor qué hizo con su tiempo, en qué lo invirtió, en qué se pasó la semana en los pensamientos? No tiene de qué avergonzarse. Y el énfasis va ahí. Procura con diligencia entonces, para que no te avergüences. Invertí tu tiempo en aprender las cosas del Señor. Hermanos, en la iglesia están todas las herramientas para que nosotros podamos hacer la obra del ministerio. Todas. 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 Dios nos ha provisto la escritura, el consejo de la palabra, nos ha provisto en la iglesia de hermanos que son fieles, aman al Señor, para que nosotros podamos crecer. Está en nosotros ahora procurar con diligencia poder activar este músculo que es algo espiritual. Es decir, yo veo necesidades en la iglesia. Yo veo necesidades en la iglesia. Bueno, si tú ves necesidades en la iglesia, yo te desafío a que tú las suplas. Súplelas. Súplelas. ¿Cómo? Con la escritura. Si tú ves que hay necesidad de visitar enfermos, capacítate para visitar enfermos. Si tú ves que hay necesidad con los hombres, capacítate para servir a los hombres mejor con la palabra. Si tú ves que hay necesidades con las hermanas, con las madres, con las necesidades que tú veas, capacítate para poder servir en tu iglesia local. La capacitación, alguien dijo, pensando en este libro que estamos estudiando, el Plan Maestro para la Iglesia, el pastor MacArthur dijo, la capacitación de la iglesia no consiste simplemente en transmitir conocimiento, sino en preparar creyentes para servir en áreas concretas del ministerio. O sea, el fin de que nos juntamos acá no es que yo les dé una lección, para eso vamos al seminario, vamos a la escuela. El punto es, en sí, ¿para qué estoy siendo yo preparado? ¿Para qué estoy yo escuchando la palabra? ¿Para qué? En la conclusión, una iglesia madura necesita dos cosas. O una iglesia que está madurando se esfuerza en dos cosas. Familias espiritualmente fuertes, que necesitan ser ayudadas por el resto de los hermanos. Y necesita creyentes que se están preparando
para servir fielmente al Señor. Entonces las dos preguntas son, ¿qué necesito hoy crecer en mi familia para reflejar mejor a Cristo? ¿Qué estoy necesitando hoy en mi familia para reflejar mejor a Cristo? Y la segunda pregunta es, ¿en qué ministerio, en qué obra, en qué capacitación yo debería comenzar a velar, a interesarme, a procurar con diligencia servir mejor al Señor? Vamos a cerrar con una palabra de oración y que Dios pueda hablar en esta mañana con estas dos verdades que hemos aprendido. La iglesia necesita familias fuertes, la iglesia necesita hermanos que se capaciten para la obra del Señor. ¿Qué vas a hacer tú en esta mañana? Es la pregunta. Oramos, Padre, gracias por la palabra. Oramos que el Espíritu ahora pueda hacer la obra de convencimiento por la cual oramos, Señor, que podamos ser una iglesia bíblica que busque reflejar tu carácter. Señor, gracias te damos y ahora qué mejor momento de practicarlo, esto que hemos escuchado, en poder charlar con los hermanos en el desayuno, orar unos por otros, compartir cargas, compartir ánimos y bendiciones también, Señor, de lo que has hecho en esta semana y los desafíos que vienen. Pedimos ahora tu guía, tu dirección sobre el tiempo del desayuno. Gracias por los alimentos que provees, gracias por las hermanas que lo preparan fielmente. Oramos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.